Hacer doble pliegue a la derecha, doble pliegue a la izquierda y doblar todo hacia atrás. Necesitamos la mitad de una bola de tenopor número 6, una imagen de Mamá Manuela en papel fotográfico y pegada en una brocheta de 15 centímetros de largo aproximadamente. Corospún rojo escarchado. Y lo pegamos en la bola de tenopor. Un cilindro de cartón, puede ser el que viene en el interior del papel higiénico. También lo envolvemos con el corospún. Y tapamos uno de sus lados con el mismo material. Así tenemos lista la base de la Mamá Manuela. Con la cinta navideña hacemos pliegues de esta manera. Y lo pegamos en el borde del tenopor. Haremos el vestido con pétalos. Toma una pieza de cinta satinada roja, dobla en dos y corta en forma de curva en uno de sus extremos. Sellar con el fuego. Y con el calor, dale forma de curvas. Cortar ligeramente en diagonal. Sellar con fuego. Hacer doble pliegue a la derecha, doble pliegue a la izquierda y doblar todo hacia atrás. Sujeta con una pinza. Pasa fuego para que se pegue. Así queda el primer pétalo. Doble pliegue a la derecha. Pliegue a la izquierda. Y doblas todo hacia atrás. En total son 58 pétalos rojos. Toma una pieza de cinta satinada blanca. Dobla en dos. Dobla nuevamente la punta de la derecha y la punta de la izquierda. Haz un corte diagonal, sujeta con las pinzas y sellar con fuego. Gira el trabajo. Dobla en dos. Dobla nuevamente la punta de la derecha
y la punta de la izquierda. Haz un corte diagonal, sujeta con las pinzas y sellar con fuego. Abre el pétalo y así tiene que quedar por delante y por detrás. Son en total 18 pétalos. Colocamos los pétalos rojos en todo el borde. Seguir con los pétalos blancos para formar el mandil. Comenzamos con 2 pétalos y vamos aumentando en cada fila. Listo el mandil, continuamos con los pétalos rojos. Vamos colocando cubriendo los de la primera fila. Ahora hacemos la tercera fila. Esta es la cuarta fila. Y terminamos con la quinta fila. Agregamos accesorios decorativos en su vestido y en sus manos. Para los tirantes del mandil, toma una pieza de cinta blanca, sella los bordes. Dobla en 2 y pegar. Para que se vea bonito, taparemos la parte posterior con Coro-Spun. Observa que la parte escarchada va hacia adentro y la parte opaca hacia afuera. Haremos la cintura con sépalos blancos. Toma una pieza, dobla en 2 formando una V. La parte derecha pásalo hacia atrás y se ve con forma de casita invertida. Haces doble pliegue en la derecha, doble pliegue en la izquierda. Sujeta con la pinza y pasar fuego para sellar. En total son 5 sépalos. Los unimos pegando por sus lados.
por su parte opaca, pegar sobre la cintura de la mamanuela. Y aseguramos los adornos con silicona. Apóyame con un like, comparte, comenta y suscríbete. ¡Hasta la próxima!